Es correcto. Rodolfo Sabonge, ingeniero de profesión, panameño, por muchos años alto ejecutivo de la Autoridad del Canal de Panamá y quien ha estado desde, casi digo que desde siempre, vinculado a estos temas, no solamente del canal, sino portuarios, y además quien jugó un papel fundamentalísimo en el proceso de los análisis, estudios y proyecciones de la ampliación del canal que ahora a los gringos se les ha antojado decir que es obsoleto, pero no hablan de la ampliación. ¿Qué cosa? Los gringos son como son. Eso es lo que algunos aquí no quieren darse cuenta. Los gringos son como son. Hay obsolescencia del canal. Sí, bueno, que el canal original tiene 100 y pico de años ya, pero la ampliación del canal no tiene 100 y pico de años. Bueno, profesor, y ya que el tema que están tratando aquí es comunicación, yo quiero recordarle la estrategia de comunicación del Canal de Panamá frente a la sequía, ¿cuál fue? Fuimos nosotros mismos los que divulgamos al mundo entero, una y otra vez, que el canal estaba seco. Prácticamente, es más, yo decía, pero yo no entiendo esta comunicación. Nosotros mismos estamos diciendo que el canal se secó. Digo, más allá de salir con una noticia que dijera, bueno, estamos nosotros trabajando el problema, este es un fenómeno del Niño, es algo que ha pasado antes, etcétera, etcétera. No, la comunicación que giró alrededor de ese tema era una comunicación nefasta. Yo recuerdo, porque nosotros vivimos fenómenos del Niño anteriormente, y se administró la comunicación, se hacían las variantes desde el punto de vista operacional, pero al final del día, pues muchas veces uno es realmente el que es responsable de las percepciones. Esa es mi opinión. Yo no estaba aquí, yo estaba en Trinidad y Tobago, en un cargo diplomático que estaba de secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, y desde allá veía las noticias y a mí me preguntaban qué es lo que está pasando en Panamá. O sea, hay una cosa que ustedes conocen en comunicación que es administración de crisis. Y esa administración de crisis yo no la vi. Entonces, no estoy diciendo que tengan razón, lo que estoy diciendo es que nosotros pudimos haber contribuido a esa percepción. Claro, pero hay que recordar, ingeniero Sabonge, que se sumó a eso las declaraciones tanto del presidente de Colombia como del presidente de México, cosa que nunca antes había ocurrido, de que lo del canal, que hay un problema, argumentos que están usando ahora los gringos también. Pero nació aquí. O sea, no nos equivoquemos, en México y Colombia no salieron a hablar del tema porque ellos lo estaban siguiendo. Nosotros mismos fuimos los que salimos a decirle al mundo y podemos revisar todo lo que se comunicó en esa época. Y para mí el tema de comunicación sigue siendo un gran problema, no solamente a nivel del canal, a nivel del país. Del país. O sea, esto es totalmente mediático lo que está ocurriendo. Y ayer yo estaba en una charla en una universidad, porque ahora lo bueno de esto es que el tema está en todos lados. Los estudiantes están tratando de comprender un poco más. Se están dando muchos debates, muchos conversatorios. Y eso me parece que es el saldo favorable de esta situación. Pero lo que sí me llamó la atención es que también había mucha confusión con respecto a cuál es el objetivo del tema mediático. Yo explicaba, bueno, aquí se está tratando de establecer una política de hacer de Estados Unidos lo que era antes, el famoso MAGA, Make America Great Again. Y eso incluye un sentimiento nacionalista, eso incluye generar esa empatía a nivel de los propios norteamericanos. Y el canal, quiérase o no, es un tema importante en la historia de los Estados Unidos. Para ellos, el escuchar que se puede recuperar es algo que les da una sensación favorable a una buena parte de la población,
que quizás en su momento no estuvo a favor. Y eso para mí es la audiencia de este tema. La audiencia de este tema no creo que es necesariamente el mundo. Es más, yo creo que ha habido un rechazo a nivel internacional, pero sí a nivel del electorado, porque sabemos pues que Trump es mediático. El presidente Trump y ahora más con Musk, ¿verdad? Todo lo que se da tiene una estrategia mediática. A propósito de eso, ingeniero Saón, que es una de las razones por las cuales la quise invitar hoy, es una pregunta muy clara y muy directa que usted con seguridad nos va a poder ayudar a resolver. En su opinión y por su experiencia, ¿cabe en Panamá otro puerto más en el lado Pacífico? No solo cabe, es urgente. Nosotros a pesar estamos, del acuerdo que mira, acaba de firmar Perú con China de una nueva ruta. A pesar de cualquier otra cosa. Es más, si nosotros hubiéramos tenido más capacidad por todo el Pacífico, aquí no se hubiera desarrollado Chancay. Tan sencillo como eso. O sea, la capacidad de nuestro sistema, porque aquí hay que ver a Panamá como un sistema, no es nada más el canal, es todo el sistema, puertos, ferrocarril, carreteras, todo el sistema está limitada, por no decir constreñida, ¿verdad?, por la falta de capacidad portuaria del Pacífico. O sea, lo que entra por el Pacífico, si no puede entrar más, limita ferrocarril y limita también lo que pueda salir por el Atlántico. Y si esa información que la tiene usted, que con seguridad la tienen muchas instancias en Estados Unidos, ¿a qué se debe o a qué cree Rodolfo Sabonge que se debe esta embestida de Estados Unidos con tanta mentira de por medio? Bueno, primero que nada, ustedes han hecho un análisis de lo que está pasando en el mundo. Nosotros estamos atravesando un momento, yo lo llamo un punto de inflexión, en que se está dando un cambio de poder. O sea, lo que vivimos a nivel internacional, desde el punto de vista geopolítico, es cada día un mundo más multipolar en el que esos tres grandes polos de militares económicos se disputan el control de todo. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, lo que está ocurriendo con un presidente Trump es precisamente ver cómo esa parte del imperio no se cae o se recupera. O sea, aquí tenemos nosotros 24 años, 25 años de haber tomado el canal, pero 24 años de que China entró a la OMC. Y China poco a poco se ha ido haciendo de poder económico y de poder de productividad, capacidad productiva a nivel mundial. Y los Estados Unidos ahora los ven como enemigos. O sea, durante todos estos 24 años, 25 años, quiénes eran las empresas que estaban en Estados Unidos, las propias empresas norteamericanas? Las empresas de todo el mundo fueron a establecerse allá, buscando mano de obra más barata, lo que fuera. Y después de eso, lo que tenemos ahora mismo es que de repente son enemigos. O sea, en la primera etapa del presidente Trump se empieza el proceso de la guerra comercial, y lo que esa guerra comercial ahora deriva en enemigos. Es la palabra que más se escucha, son enemigos. Enemigos a la seguridad. ¿Okay? Hasta ahora era un problema comercial. Eso se ha transformado. Entonces, nosotros somos realmente cucaracha en baile de gallina. Al final de cuentas, lo que se está dando aquí es mucho más grande y Panamá realmente juega un papel muy pequeño en eso. Nosotros, yo hace unos días me estaban haciendo una entrevista y decía, mucha gente habla del 6% del comercio mundial que pasa por el canal. Nadie se da cuenta que esa estadística se mide en función de peso. Eso no se mide en función de valor. En función de valor es mucho menos.
cuando uno se pone a ver que la mayoría de la carga que pasa por el Canal de Panamá es carga de bajo valor, a pesar de que vayan contenedores, la carga de alto valor en contenedores que va a Estados Unidos sea por el sistema intermodal, porque es mucho más sensible a tiempo. Entonces, lo que pasa por acá puede ser lo que va a un Home Depot o lo que va a Walmart o lo que va a alguna de las tiendas de Bueno, pues entonces si se cierra el canal no pasa nada, según lo que estoy escuchando a Lo que Rodolfo estoy Sabonge. diciendo es que no es que tenga el impacto Por eso. geopolítico, económico, que mucha gente le está atribuyendo. Yo estaba viendo hace unos días un video en donde hablaba de que si se toma el control del canal, los bienes de la población en general de Estados Unidos se iban a reducir en un precio exorbitante. Yo decía, pero si es que nosotros realmente desde el punto de vista de costo de transporte somos una parte mínima. Nosotros somos prácticamente el peaje de la autopista. Don Rodolfo Sabonge, si es tan así, ¿por qué Trump le dedica 6 veces el tema de su discurso de inauguración a Panamá? Lo acabo de explicar. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es una cosa de audiencia doméstica. Panamá para los gringos. Bueno, Canadá. Eso es otra cosa. Bueno, pero precisamente de lo que estamos hablando es de la necesidad de comunicar domésticamente algo que le haga sentir a la gente que en efecto van a Rodolfo, los recuperar gringos no saben ni dónde queda Panamá, por amor a Dios. Bueno, o sea, la incultura de esa gente es tan grande, no saben ni dónde queda Panamá. No, lo que me sorprende, lo que estoy escuchando es eso. O sea, si es tan así, que es tan mínimo la importancia del comercio que pasa por ahí. Mira, o sea, ¿qué sentido es tiene? mucho más importante para nosotros que para los Estados Unidos. Por supuesto que para nosotros. Entonces, partiendo de esa base, yo esta mañana leí un artículo de mi amigo Omar Jaén que se lo recomiendo a todos porque la verdad... El de hoy. Artículo muy bueno. Mientras más chiquito uno es, más vulnerable uno es, uno tiene que poner énfasis más en la comunicación y especialmente en el tema de relaciones exteriores. Ese es el meollo de este asunto. O sea, nosotros tenemos que asegurar una proyección internacional en donde se hace gala de las cosas buenas que han salido del tratado y de la administración panameña. Hace poco vi a Alberto Alemán Subieta en un foro. Me pareció excelente su participación porque precisamente enfatiza lo bueno que ha salido de la administración del canal por parte de Panamá desde el punto de vista de mejoras a los usuarios, mejoras al comercio internacional. Ese mensaje positivo el que siento yo que necesitamos posicionar allá afuera. Pero señor Sabonge, minimizar la importancia del Canal de Panamá, pues es como minimizar la importancia de Groenlandia. Un territorio muy pequeño, pero que geopolíticamente hablando le ayuda muchísimo a los Estados Unidos, sí, sobre todo en esa nueva ruta por el Ártico. Es una realidad. Vamos a partir de una base. Cuando se habla, por ejemplo, de que el 74% de lo que transita por el canal es carga que tiene origen o destino de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué interpreta usted de ahí? ¿Qué es importante para quién? Para el canal. Y para los Estados Unidos. Espérese. No, usted no, en esa estadística no está midiendo cuánta carga de la que entra y sale de Estados Unidos es la que pasó por el canal. Esa estadística no está implícita ahí. Exactamente. Y si usted la analizara, se daría cuenta que es menos del 1%. O sea, pero ¿llega a Estados Unidos o no llega a Estados Unidos? ¿Y de dónde viene? ¿De China o de Asia? Pero es que precisamente cuando nosotros hablamos del tráfico por el canal, es un tráfico que está yendo y viniendo de puntos de origen. Entonces explíqueme algo porque yo no termino de entender. El señor Donald Trump, aquí estuvimos en la cobertura de las elecciones 10 días en Washington. El señor Donald Trump tenía una premisa que era un tema migratorio en los Estados Unidos. Un tema de aranceles en los Estados Unidos y de lograr la paz en Medio Oriente y en Ucrania. Salió lo del Canal de Panamá, que no estaba en ningún plan de nadie, porque además no era parte de su campaña política. ¿Cuál es el interés del señor a lo interno hablar del Canal de Panamá? Y le hago una pregunta. Sí. ¿Usted recuerda de ese primer discurso? Sí. Él habló de las navieras norteamericanas. Sí. Y que posteriormente
finalmente se aclaró que no existen tales navieras norteamericanas. Exactamente, ¿Ok? que es mentira. O sea, vamos a empezar a desarmar el mensaje. No hay navieras norteamericanas. ¿De qué estaban hablando entonces? De las navieras, de los buques militares. ¿Y cuánto representan los buques militares en peaje? $3 millones al año. Y alguien dijo, eso no es ni siquiera lo que se consume en café, ¿verdad? O sea, cuando uno empieza a analizar esto, y yo se lo dije prácticamente en una entrevista también a otro grupo norteamericano, me vino a entrevistar, ¿de qué dependen los costos de transporte que llegan a Estados Unidos? Vamos a partir por ahí. De las navieras que no son norteamericanas. Aquí durante COVID, un contenedor llegó a costar hasta $15,000 de China a Estados Unidos. Y de esos $15,000, el canal cobraba 300. A ver, analicemos de qué estamos hablando. ¿Dónde está realmente el problema? El problema en parte está en que las navieras no son norteamericanas y las navieras funcionan en base a oferta y demanda y cobran lo que quieren. Hay una sola huelga en Estados Unidos, en la costa este, y le suben a los trabajadores 20%. Cuando analizamos de toda la cadena de valor de transporte, el eslabón de Panamá es tan pequeño. Pero nuevamente, yo no termino de entender por qué usted reduce el tema del canal de Panamá con Donald Trump. O sea, no, es que no sé, no sé. Yo no lo reduzco, yo lo estoy buscando una razón de ser que no necesariamente es económica. Es geopolítica. Pero geopolítica. Si es geopolítica al mundo o a Estados Unidos. Al mundo. A ver, ¿quién en el mundo ahora mismo ha salido a decir que los Estados Unidos tomen el canal de Panamá? Nadie. Entonces, porque es una locura. Entonces, ¿es geopolítica? ¿Hasta qué punto realmente lo que se está diciendo es para su consumo interno? O sea, ¿dónde está el principal componente? Vamos a ver. ¿Usted cree que el hecho de Donald Trump de mencionar que se quiere tomar Groenlandia es para el consumo interno? Sí. 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 Eso no es un mensaje para Europa, ni para Rusia, ni para el mundo. Esos son secundarios. O sea, para mí el principal mensaje, y lo vamos a analizar desde el punto de vista no geopolítico, sino de comunicación. Cuando él incluye estas cosas en un discurso y no la había incluido en campaña. ¿Y el discurso para quiénes? El discurso es para los nacionales. Y para mí, este tema, Canal de Panamá, que viene desde la época de Jimmy Carter, cuando un Ronald Reagan, ¿se acuerdan?, le gana las elecciones en gran medida a base del tema de que él regaló el canal. Entonces, existe algo de sentimiento de que la grandeza de Estados Unidos incluye el control del canal de Panamá. Pero entonces, ¿por qué no lo hizo en su primer cuatrenio? ¿Y por qué ahora sí? Por la razón que acabo de explicar. La situación con respecto a China y al mundo multipolar es diferentísima a lo que era hace 5 años. O sea, yo lo único que estoy planteando es que la forma en que están ahora mismo alineados los astros es diferente y las reacciones también lo son. O sea, hay que hacer el análisis. Lo único que yo les estoy tratando de explicar es que desde el punto de vista económico, no es que el canal represente esa ventaja competitiva para Estados Unidos. Alguien me está escribiendo aquí, señor Sabonge, que sabe del tema, y me dice, dígale, señor Sabonge, que la exportación del gas del Golfo de América, llamado ahora Golfo de América, pasa por el canal ampliado. Ajá. ¿Y cuál es el tema que hay detrás de ese gasoducto que quieren construir? A ver si además, si esa misma persona explica. Además, hay un conflicto a nivel internacional, ¿no? No. Ocurre que precisamente el gas es el que no encuentra espacio para transitar por el canal. ¿Ok? Súmele eso el tema del agua, porque las dos cosas están relacionadas. Cuando yo digo que el gas no encuentra cupo, ¿verdad?, es porque el sistema de reserva prácticamente se lo llevan los buques portacontenedores. Entonces le hago una consulta. Lo que se dice a lo interno es que lo que detona el interés de Donald Trump por el canal de Panamá precisamente fue
algo que ocurrió el año pasado en medio de la sequía del efecto del Niño con un buque de gas que al parecer tuvo que pagar una gran cantidad de dinero para pasar rápidamente de manera expedita por el canal y al dueño de la naviera pues no le gustó, lo conversó con Trump y yo digo, así es la vaina. ¿Cómo así? Eso es lo que se dice. Y, bueno, perfectamente. ¿Y cuál es la narrativa detrás de algo así? El canal no tiene capacidad para atender su demanda. El canal está obsoleto. O sea, usted mismo me lo está diciendo. Por Y supuesto. volvemos al mismo tema. Pero la consulta, más allá de que esté obsoleto y que esa narrativa, para mí no es una narrativa, es una retórica porque es mentira, más allá de narrativa, es entender si esa forma, esa metodología que el Canal de Panamá aplica cuando hay fenómenos del Niño como el vivido el año pasado, funciona, o si se tiene que verificar o si se tiene que rehacer. No, usted acaba de ver, por si sigue las noticias de Nueva York, acaban de implementar congestion pricing, que es precio por congestionamiento. ¿Ah? Esto no es una teoría nueva, esto viene de hace más de 30 años, se aplicaba en Singapur, se aplica en muchos lugares. Cuando hay congestionamiento se sube precio. Sí. Eso es exactamente lo que pasa. Entonces, no dejemos de tener en cuenta, ¿verdad?, que la percepción subió precio. Y yo lo dije en un artículo no hace poco, que decía, aquí hay dos elementos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con que la sequía generó un problema de congestionamiento y el congestionamiento generó un aumento de precio. Ahí está prácticamente el círculo. Y yo lo único que les estoy tratando de explicar ahora mismo es que eso es parte de esa narrativa. El canal no puede resolver problemas de agua, porque eso es una de las cosas que nos han salido a decir. El canal no puede resolver problemas de agua, nosotros necesitamos venir y resolvérselos. Eso es parte de lo que dijo Calaver Carone. correcto. O sea, interpretemos cada frase, pero yo a lo que me refiero es que económicamente nosotros no somos tan importantes para Estados Unidos como lo somos para otros países. Y aquí esa es la parte multidimensional que no hemos analizado desde el punto de vista de impacto de lo que hizo Panamá con la ampliación del canal. Yo me quedo, o sea, yo tengo la mala costumbre de cuando no sé de algo escuchar a los que saben. Y yo digo que Rodolfo Sabón es un panameño que sabe muchísimo, no solamente del canal, sino del movimiento de puertos y demás. Sin embargo, con la explicación que estoy escuchando yo ahora, yo soy el que estoy confundido. Digo, pero si es tan así, que alguien como Rodolfo Sabón nos dice, no, hey, el peso específico es mínimo de la parte comercial, del tema el valor de la carga. Ahora entiendo menos no a Sabón, sino entiendo menos a Trump. Digo, pues, si es tan así, Miren, o sea, usted y yo que hemos escuchado quién sabe cuántos discursos del presidente de los Estados Unidos en su toma de posesión, yo creo que con Noriega nada más una vez fue mencionado por el tema de la democracia, pero ¿cuántas veces ha sido Panamá mencionado en una toma de posesión en Estados Unidos? cuando nosotros hicimos los análisis de tráfico, nos dimos cuenta de que en la realidad la historia, y hace unos días escuché a Fernando Aramburu Porra decir esta explicación y es la correcta. El canal, mientras era parte de los Estados Unidos, le servía principalmente a la carga de Estados Unidos y a la defensa de Estados Unidos. Y ahí se cobraron ellos todo lo que les costó a través de los subsidios que recibía su industria naviera. Pero eso con el tiempo fue cambiando cuando el mundo también se fue globalizando y cuando la carga empezó a desplazarse primero a Asia, recordemos la época en que Japón era la potencia, después de los tigres de Asia y después de los tigres de Asia, China, y todo el tráfico de carga que pasa por el canal, cuando uno analiza los orígenes y destinos, sí, hay una gran parte que viene y va a Estados Unidos, pero sumemos todo el resto
y nos vamos a dar cuenta de que el canal cada día se internacionalizó más. Dejamos de ser tan importantes para Estados Unidos para ser más importantes para todos los demás países del mundo. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno, precisamente. Entonces yo cuando hago ese análisis desde el punto de vista económico es que llego a esta conclusión. Para mí, este es un tema más que tiene que ver con sentimiento de los norteamericanos con respecto a Make America Great Again y que tiene que ver con ver cómo se hace de las cosas que para ellos eran valiosas y que mucha gente ni siquiera las recuerda, pero que al final del día eran parte de esa grandeza de Estados Unidos en la época dorada, en esa época de principios del siglo y medianos del siglo, en donde el canal sí era una parte importante. Pero al final del día, si lo que vamos a hablar es de cadenas de suministro y dónde están, precisamente ahí es donde yo pienso que Estados Unidos ha perdido de vista que no controlan las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro que les sirven a ellos las controlan otros. Y por eso es que les han subido los costos de transporte y de logística. Wow. Ahora sí estoy en... No por las explicaciones de Rodolfo Sabonis, sino porque uno trata de interpretar, y eso pues ya hay quienes hemos visto ese modelo de relación tan particular que tiene Estados Unidos con Panamá, porque es una relación muy particular, hay que reconocerlo. Muy distinta a la que tiene Estados Unidos con el resto de Latinoamérica, porque hay una serie de elementos históricos que nos vinculan con ellos de una u otra manera. Pero si yo asumo la teoría de Rodolfo Sabonis como válida, y la tengo que asumir en parte porque es un conocedor, entiendo menos entonces cuál es el sofoco de Estados Unidos en Panamá, porque yo reitero mi punto, Rodolfo, es, si tú le preguntas, tú vas a Estados Unidos, a un pueblo esto, una ciudad esto, Panamá, no sé ni dónde queda. Esto tiene dos partes. Ajá. Y vamos a analizar la otra parte. La otra parte es un tema de negocios. ¿Ok? Y que independientemente de la retórica o de la narrativa que se está mandando, sí hay interés comercial de hacerse de algunos negocios y del hub logístico que es Panamá. O sea, no nos equivoquemos. Aquí hay un paralelismo en cada cosa que se está mencionando. Una que tiene que ver con, oye, Panamá tiene un buen negocio como hub de transbordo y de distribución de carga internacional. Eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de transacción, y por eso siempre hay que analizar lo que está haciendo el presidente Trump desde ambos puntos de vista, geopolítica y también comercial. Porque hay un interés comercial en ver cómo de alguna manera empresas norteamericanas asumen control de muchos de estos activos y de estos negocios que son tan buenos. O sea, la verdad es que a Panamá le han favorecido muchísimo. Si el tema, vamos a sustraer por un segundo el tema comercial y entremos a un tema que tal vez es un poco más denso, como es el tema de seguridad nacional. Me hace sentido el clinch con México, por razones más que obvias. Pero no me hace sentido el clinch con Panamá, que Panamá no tiene músculo para reaccionar en ese tema a Estados Unidos. Panamá hay algo que sí es, y es un hub que tiene la conectividad necesaria a nivel de América Latina y del Caribe. Y creo que no hay ninguno otro que lo tenga. Entonces, desde ese punto de vista, en un tablero de monopolio, por decir algo, sí somos una propiedad interesante que se casaría con otras que tienen que ver también con distribución de productos en América Latina y el Caribe. Y por eso, cuando yo hablo de estrategia marítima, no me refiero a una estrategia marítima de Panamá solamente. Nos hace falta una estrategia marítima a nivel regional,
Y yo siempre había hablado de América Latina y el Caribe. Pero ahora, por lo que estoy viendo, tendría que ser una estrategia marítima continental. Porque al final del día, ahí es donde pareciera que existe un gran vacío. Porque cuando aquí se habló de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en la realidad no había una idea muy clara de cómo se podía desarrollar la Franja y la Ruta en América. América, no solamente Latinoamérica. La lógica, y por eso empezó así la Franja y la Ruta, era de China hacia Europa y hacia África. Pero cuando uno se empieza a ver qué proyectos realmente habían de la Franja y la Ruta en América Latina y el Caribe, ninguno hasta que llegó Chancay. Es el único que hay realmente desde el punto de vista de transporte. Es el de Perú. Por eso, esto requiere de un análisis, yo lo llamo geologístico, que no tiene mucho que ver solo con geopolítico, es geologístico. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial en la parte de geologística? Cuando uno empieza a analizar eso, uno se da cuenta que las rutas comerciales y las cadenas de suministro las controlan principalmente ahora las navieras. Ni siquiera son los 3PL o los 4PL. Son las navieras. ¿Dónde establece un hub una naviera? Ahí va a empezar el desarrollo de un conglomerado marítimo y logístico alrededor de eso. Y aquí hemos visto, por ejemplo, la última fusión, Gemini, que son Maersk, ¿verdad? Se separa de MSC y se casa con Hapag-Lloyd. Y ahora en esa fusión establecen su hub en Cartagena. Entonces, cuando uno le da seguimiento a estas cosas, entonces es que uno dice, espérate un momento, en la realidad las cadenas de valor están sujetas a las cadenas de suministro y las cadenas de suministro las controlan los consorcios de las navieras. Y al final, don Rodolfo Sabonge, entonces, en mi confusión, ¿Por qué está confundido? ¿por qué entonces me dice Rodolfo Sabonge que cabe otro puerto en Panamá? Si todos estos movimientos... Precisamente nuestra capacidad portuaria es la que no nos ha permitido ampliar el hub logístico y marítimo. Han robado el mandado. Y miren, algo tan sencillo, porque para mí, cuando se habla de Corozal, por ejemplo, y de revivir Corozal, en las circunstancias actuales, Corozal no sería un puerto eficiente. ¿Y por qué? Porque si ustedes saben el concepto del Clear Channel, que es que los buques que van a transitar durante ciertos momentos solamente pueden ir en una dirección en la entrada pacífica. Y ese problema que tiene desde que se inauguró la ampliación no se ha resuelto. Entonces, estar en un lugar como Corozal sin resolver el problema de Clear Channel No es lo más adecuado. genera un problema de eficiencia operacional. Por eso digo, hay muchos de estos temas que parecieran un poco técnicos, pero al final del día es como estar frente a una calle que es one way en una parte del día y en one way en la otra parte del día en otra dirección. Y un puerto ahí tendría que estar sujeto a que los buques solo pueden entrar a determinadas horas o salir, dependiendo del flujo en que en ese momento estén los buques, porque no se pueden cruzar. O sea, temas como ese limitan el potencial que pudiera tener Corozal. Pero nosotros desde que estábamos estudiando la ampliación del canal, vimos la necesidad de desarrollar un puerto fuera de aguas del canal. Y eso para mí sigue siendo una necesidad, que pueda estar
lo suficientemente cerca del cauce navegable, pero no en aguas del canal. Y ese proyecto, ya todos sabemos, fue bombardeado por, Por el mismo que bombardeó Corozal. Exactamente. Y después no entiende por qué nadie lo va a salir a defender. El otro proyecto también esa era Veracruz, ¿no? No, Farfán. 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 Yo siempre confundo Veracruz y Farfán. ¿Y sigue teniendo vigencia esa posibilidad de Por hacer un supuesto. puerto allí? Bueno, con el nuevo puente, no sé. Por eso hago la pregunta, porque hay algunas cosas que van a estar ahora que no estaban antes. Hay cosas que han cambiado debido al desarrollo turístico también, por ejemplo, que se ha dado allá en el área del extremo de Howard. Ahí hay una cantidad de hoteles. Eso es más o menos el área por donde se iba a ir se iba a ir el camellón que iba a ir al puerto que estaba pensándose hacer fuera de aguas del canal, pero con ese desarrollo turístico eso se transformó. Es obvio, ingeniero Sabonge, que mientras más cercano al canal estás, la operación es más atractiva para los puertos. Pero no se puede pensar en el lado opuesto de la ciudad de Panamá a Veracruz, por ejemplo, o a Farfán, en el lado opuesto. Bien, la lógica indica ahí, nada más tenemos que ver cómo funciona el lado Caribe, el lado Atlántico. Los puertos del lado Atlántico, que están fuera de aguas del canal, están lo suficientemente cerca para que el piloto, ¿verdad?, que va a tomar el buque ahí, lo traiga hasta el canal. Eso es clave. Para efectos prácticos, los buques que entran a esos puertos se consideran que están en la cola. Y la cola ahora es crítica precisamente por el tema de reservaciones. O sea, tiene que ser lo suficientemente cerca para que en efecto no haya posibilidad de un cambio drástico en el arribo o en la salida. Entonces, eso a veces se habla, por ejemplo, de que vayamos a hacer puertos en Agua Dulce, en otros lugares, pero la distancia, ¿verdad?, ya no hace lógico, porque un buque, analizando cómo se hacen los itinerarios de los buques se hacen como los de los aviones. ¿Okay? Ustedes ven, por ejemplo, cómo llega Copa. Aquí le llaman bancos. El banco de Copa, llegan todos los aviones juntos y esos aviones salen prácticamente en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Es lo mismo pasa en el tema portuario. Si yo voy a hacer un itinerario del buque, el itinerario uno quiere poder hacer la parada lo más cercana posible a la espera que va a tener en el tránsito por el canal. Bueno, tema vigente, tema que nos tiene que preocupar a todos los panameños, en un ángulo o en el otro, o en cualquiera que sea, porque creo que aquí nos estamos jugando, yo no sé si hablar del presente o del futuro, con la decisión que se pueda tomar, estando en el medio un cuestionamiento del presidente Trump nunca antes vivido por este país, por parte de un presidente de los Estados Unidos. Porque fíjese, Rodolfo, que en el caso de Ronald Reagan en campaña dijo, yo no voy a respetar esos tratados. Y no había terminado de llegar y estaba diciendo, yo voy a respetar los tratados. Y todos los presidentes de Estados Unidos han respetado los tratados. Pero este no es que ha hablado de los tratados, te dice que lo quiero volver a tomar. Yo voy a decir algo que dije en un artículo de opinión que se llamaba Navegando en aguas turbulentas. En ese artículo yo señalaba que se veía venir la tormenta y que había que planificar lo más posible porque navegar en aguas turbulentas es complicado. Estamos en el peor momento y ahora tenemos hasta casi que motín a bordo desde el punto de vista nacional. O sea, no solamente estamos navegando en aguas turbulentas, sino que tenemos una situación muy complicada a nivel nacional y que definitivamente hace más difícil
navegar en esas aguas turbulentas. Entonces, yo sí creo que es un momento de reflexionar en el que tenemos que tener muy claro, primero, que para sobrevivir en este mundo ahora mismo tenemos que estar unidos nosotros. O sea, nosotros no podemos, Y para colmo de allí un males, problema. nos vamos a estar dando palos entre nosotros mismos. Definitivamente que es el mejor escenario para que los de afuera vengan, como decía en una película, Barbarians at the Gate. No, tenemos realmente Panamá en estado de sitio y nosotros ahora mismo estamos en conflictos internos de magnitud. Pero ¿por qué se da, o sea, por qué se da ese fenómeno que hemos debatido acá? Que en vez de estar todos unidos defendiendo el canal de Panamá como nuestro, como activo nuestro, se da el debate de yo no tengo nada que defender al canal porque a mí el canal no me da absolutamente nada. Bueno, precisamente antes me refería que lo mejor que pudo haber pasado ahora es que estamos educando a la gente sobre el tema del canal. Desatendimos la educación y en el tema de relaciones de Panamá con Estados Unidos las desatendimos más, y en el tema de la historia del canal más. La gente no entiende, a veces la juventud no vivió el momento del 9 de enero, no vivieron el momento de la firma de los tratados, no vivieron el momento de la transición. Aquí mucha gente creció ya con el canal panameño y esos que están creciendo con el canal están creciendo con los beneficios y el Panamá Claro, que conocen, pero no conocen cómo era Panamá antes. Pero doctor Samón, fíjese que este debate lo tuvimos, creo que fue la semana pasada, con el nombramiento de los 3 nuevos miembros de la Junta Directiva. Uh-huh. Y el profesor Eikar tenían una posesión. Oiga, ¿no hay alguien tal vez de la clase media que pudiese estar allí, que le baje un poco a la atención de que son los rabiblancos, oligarcas, los únicos que manejan la autoridad del Canal de Panamá en su junta directiva? Yo soy creyente de que no. O sea, yo soy creyente de que ahí tiene que estar gente pesada, que sepa. Ese distanciamiento que puede haber entre quienes manejan la junta directiva del Canal de Panamá, el perfil que tienen, ¿no genera esa distorsión en la sociedad? ¿Usted cree que se tiene que cambiar un poco esa metodología de escogencia sobre quiénes van a liderar el Canal de Panamá en su junta directiva? A mí más me preocupa en las designaciones de la junta directiva que no existan personas que conocen el tema marítimo. Eso me preocupa más. Porque el canal... Que no son muchos en este país, cuidado. Bueno, el canal es una infraestructura de transporte, es una obra de ingeniería. Y en su momento, pues ahí también hubo siempre ingenieros en la junta directiva. Pero además de eso, y yo recuerdo la época en que los norteamericanos tenían sus miembros de la junta directiva, siempre había un representante del sector marítimo. Porque al final del día se tiene que comprender el negocio. O sea, no es tan sencillo. El tema marítimo es un tema muy especializado. Y el tema de esa junta directiva tiene que lidiar con los clientes, tiene que lidiar con el mundo marítimo. Lo que pasa por el canal son barcos. Entonces, eso a mí me preocupa más, que no hayan, ¿verdad?, las experticias que hacen falta en su momento. ¿Le convencen los 3 nuevos nombramientos? A mí me parece que para efectos prácticos son personas capacitadas y que forman parte de muchas otras juntas directivas y que en ese sentido estoy seguro de que saben cómo se maneja una junta directiva. Porque esa es otra cosa. No es nada más representar a un gremio o representar a un banco o lo que fuera. O sea, las juntas directivas les toca tratar las decisiones corporativas más importantes desde el punto de vista financiero, ¿verdad?, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, en fin. Y por eso también tienen que haber abogados. O sea, para mí los abogados son clave en una junta directiva. El tema financiero es clave en una junta directiva. En estos momentos que está viviendo el mundo,
debíamos de tener quizás ahora otra junta asesora que no necesariamente sea la existente. Una junta asesora que incluya expertos, por ejemplo, en temas como geopolítica. O sea, pareciera que el canal en ese sentido no está leyendo las señales de lo que está pasando en el mundo. O puede, Rodolfo, puede ser también que el canal sí lo lea, pero el proceso de decisión, y Rodolfo Sabón lo sabe muy bien, de designar a esas personas no es del canal, es del Ejecutivo y el Legislativo cuando le toca hacer sus ratificaciones o no. Me refiero a eso que acabo de escuchar, pues se lo he escuchado a otros conocedores también, dice, "Hey, ahí tiene que haber abogados, pero es que también tiene que haber ingenieros. Pero es que también tiene que haber gente vinculada o que entienda el sector marítimo. Pero es que también tiene que haber gente que entienda el gran objetivo del país. Exacto. O sea, la película completa. Y un tema fundamental, porque lo acabo también de leer en los chats, y es el tema laboral. Porque el Canal de Panamá, ¿verdad? Depende en gran medida de las buenas relaciones laborales. Entonces, eso es necesario que el tema también esté representado en esa directiva. No nos olvidemos que cuando se dio la transferencia al canal, el canal dejó de estar bajo el paraguas del gobierno federal de Estados Unidos y a ese nivel se manejaba con una junta de relaciones laborales que era de carácter federal. Nosotros emulamos, creamos una propia y esa junta de relaciones laborales no necesariamente reemplazó lo que tenía el canal cuando funcionaba bajo el gobierno federal de Estados Unidos. Entonces, definitivamente que el tema laboral adquiere una dimensión mucho más importante y mucho más profunda. Y eso es lo que lamentablemente, ya para finalizar, Rodolfo, lamentablemente muchos panameños no quieren entender. En la junta directiva del canal tienen que estar hombres y mujeres de este país que vean la película completa. A mí, ¿para qué me interesa que estén las víctimas el 9 de enero? No, si hay alguna víctima el 9 de enero entiende el país completo y su proyección hacia afuera, esa sí debe estar. Pero no es porque sea víctima del 9 de enero, ni porque sea hombre, ni porque sea mujer, ni porque sea negro, ni porque sea blanco, ni porque sea rico, ni porque sea pobre. Necesitamos a la gente con el talento que entienda, uno, la responsabilidad que tiene esa junta directiva que se le otorga la Constitución, y dos, la película completa. Película completa para mí es los grandes objetivos del país y ese canal proyectado en el comercio internacional y cómo se está moviendo. La geopolítica y la geoestrategia. Esa es la gente que se requiere allí, más allá de que sean ricos o pobres. Pero muchos panameños reducen este debate a que si son los rabiblancos, o si no hay ningún negro, o si no hay ningún mártir del 9 de enero del 64. Y ahí es donde se confunden los debates. Ahí es donde se enredan los debates. Pero yo sí debo decir algo. Las diferentes juntas directivas tienen responsabilidades diferentes. Cuando se dio la transferencia al canal, esa primera junta directiva tenía la gran responsabilidad de lograr una transición que fuera efectiva, eficiente y que demostráramos los panameños que podíamos administrar el canal bien. La siguiente junta directiva emprendió ya los estudios que iban orientados a la ampliación del canal y ese énfasis se dio hasta que en efecto se culminó en su momento ese gran proyecto. Posteriormente venía el tema de, ¿cómo aprovechamos lo más posible la ampliación? Entonces ahí venía un tema de, bueno, ¿en qué otras cosas podemos nosotros desarrollarnos, etcétera, etcétera? Ahí empezó quizás el problema con la junta directiva. Pero posteriormente, y ahora en las circunstancias en que nos encontramos, es diferente y estamos de acuerdo. Se necesita ese tema de la geologística o la geopolítica que pueda estar también leyendo todo lo que está pasando. Y yo diría, y añado algo,
que para mí el principal problema ahora mismo de Canal es comunicación. O sea, comunicación que realmente esté no solo leyendo lo que está pasando a nivel internacional, sino también proyectándose. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con algo que se ha planteado en diferentes foros. Es un buen momento para hacer un Congreso Universal nuevamente. Sí, Ese igual. Congreso Universal creo que podría traer una nueva perspectiva y darle la oportunidad al canal de decir lo que va a hacer con el tema hídrico y de lo que va a hacer con el resto u otros proyectos que quiera Que desarrollar. en ocasión anterior que se trató de hacer fue China la que lo saboteó aquella vez Por Taiwán. por Taiwán. Yo Y- estuve en ese ejercicio y en efecto Taiwán puso el dinero y China lo boicoteó. Y China tiene que entender que nosotros no podemos morir por causa de ellos. Bueno, Yo me río cuando habla de la junta directiva, no Rodolfo Sabón, sino cada vez que yo hablo del tema de la junta directiva, se lo he contado aquí a mis compañeros. Un día llegó una persona a esa junta directiva y el primer día que se sentó, dice: yo aquí represento los intereses de Miembro. las empresas miembros, Miembro. tales y tales. Y otro miembro de la junta directiva le tuvo que decir: oiga, aquí se representan los intereses del Estado panameño, no de ninguna empresa. Y esa persona fue una de las mayores desgracias que tuvo la Autoridad del Canal de Panamá como miembro de la junta directiva, para mi gusto. Una de las principales desgracias y de las principales distorsiones. Porque además era una sapería permanente la que cargaba, ¿no? Pero bueno, felizmente ya esa persona, esa personaje, así se dice, Icar, esa personaje ya es historia. Don Rodolfo Sabonge, muchas gracias por muchas este gracias a tiempo, muy ustedes amable. Y espero no haberles creado más confusión. No, yo hoy no duermo. Hoy estoy más- No, pero usted abre con un tema esencial, que es el tema de la comunicación y cómo la institución manejó el tema. Porque se esperaba mucho más en materia de comunicación. Y esa falta de comunicación de 25 años es lo que trae esas posiciones que no me representan que se lleven en el canal. Es comunicación a lo interno y a lo El externo. externo, A los exactamente. dos. Lo que nosotros hicimos para poder explicar el proyecto de ampliación con todos los voceros y todos los infoplazas y todo lo que se creó, apenas se terminó el proyecto, eso Murió. ahora se está tratando, por lo que estoy viendo, con el tema Río Indio, algo de nuevo, pero es que eso debe ser continuo. Debe ser continuo no solamente a nivel de los veranos, como le llaman, Sí, actividades de verano. de sí. verano, no, es que eso no es. Es educación. Y esa educación pudiera hasta implicar el trabajar en el pensum y en el currículum de lo que debe de enseñarse en las escuelas. Eso es parte de esa responsabilidad, no es nada más tener un museo. Es contribuir directamente en precisamente el desarrollo del contenido de lo que debe de enseñarse en las escuelas sobre el canal y sobre la posición geográfica Sí, generar y ese las arraigo, relaciones esa de pertenencia, Panamá con ese Estados sentido. Unidos, y no solo con Estados Unidos, sino con el mundo ya. 8-2. Rodolfo, muchas gracias, como siempre. Muy amable. A la orden. No, esta noche no duermo, pero está bien, eso es parte del juego. Voy a volver a escuchar la entrevista con más calma ahora. Aquí estoy recibiendo toda suerte de reacciones. Eso es lo que me gusta de este tipo de entrevistas y de entrevistados, ¿no? Porque dice: oye, qué interesante escuchar otra versión para poder llegar a sus propias conclusiones, que de eso se tratan estas cosas. Pero al final, lo dijo